humano. Tan es así que ayer circuló un hashtag que decía con los hijos no, que no es lo mismo a con los niños no. Yo digo con los hijos sí, sobre todo con los hijos de los políticos que se dan muchas veces la vida de jeques y que se tienen que exhibir, sobre todo, no sobre todo, los mayores de edad. Obviamente con los menores de edad no nos metamos, pero no sé qué piense usted. Ayer se lo preguntaba en el programa de televisión Éntrale sin miedo al padre Solarindo y me decía, claro que hay que también hablar de los hijos, que tienen que ser moderados en un país de tantos pobres. ¿Qué piensa usted de este hashtag con los hijos no? Ahora resulta que no podemos tocar, ya nos va a decir la mamá de Emilio Lozoya, con mi hijo no. Perdón por el sarcasmo. No, Vicente, pues ya están vulgarizando el uso de este hashtag. Al rato va a ser con los perros, ahí es un punto en el cual este uso que trata de atraer justamente y levantar incidencia en términos del Twitter, pues justamente lo que provoca es eso, que la gente empieza a darle seguimiento porque levanta polémica. A mí se me hace que, yo no tengo ni duda alguna que los hijos que son adultos mayores de edad y sobre todo cuando han tenido una formación, un conocimiento, una cercanía con sus papás, pues obviamente son responsables de lo que hacen y son resultado también de esa historia. Entonces, en este caso de los hijos de Felipe Calderón, que creo que tiene 3 hijos, pero hay uno que es muy visible y que yo lo he visto en muchos videos, muchas veces lo he identificado. Digo, yo no soy ninguna experta para eso, pero imagínate, yo lo veo claramente como muy posicionado incluso a este chico. Entonces, ahí lo que me parece es que es un intento otra vez de jalar a su molino a través de un uso de un hashtag, y que a veces, acuérdate que en el retuiteo que la gente hace o en el entrar en la polémica, pues sí le logra dar más visibilidad. No hay vuelta de hoja. Las personas adultas en este país tienen, por mayoría de edad, derechos políticos, que incluso es un gran debate si la mayoría de edad tendría que bajarse un poco, pero esa es otra cosa, y que es muy interesante que a la hora que los queremos adultos, peleamos porque los sean y se responsabilicen, y cuando ya lo son, ahora resulta que los tratan como si fueran hijos menores de edad. Entonces, pues es una jugarreta de política. Yo incluso no creo que sea banal, como tú dices, es darle la vuelta y no querer ver lo que se está intentando, es justamente pues porque tratan de jalar agua a su molino a partir de una confrontación que yo sí veo muy personalizada, y obviamente porque no hay otras figuras, porque no hay otras consignas, no hay otros sueños incluso que yo te dijera, es que se propone otra cosa, una serie de elementos que podrían atraer a un perfil de público de mexicanos que se sintieran interesados en que eso se mueva. No hay oferta política, y entonces lo que observamos es esto, que empiezan a vulgarizar esto de los hashtags y sobre todo que se queda en un mini universo, Vicente. Yo sí te quiero comentar eso. Yo creo que en el Twitter, y sobre todo en el Twitter, en el Facebook no sé cómo funcione tanto eso, pero es pues un círculo, por más amplio que sea y por más importante, porque vaya que tiene su dinámica bélica casi ahí al interior, la realidad es que es un pequeño mundo. ¿Cuánta gente en nuestro país tiene acceso a Internet? Ya es más, al tiempo para andar ahí dedicándole y andar respondiendo, ir y venir y lo que sea. Ese uso es muy importante y yo creo que ha tenido un impacto muy positivo en todo el continente, no nada más en México. Sin embargo, también al mismo tiempo, creer que esa es la vida, esa es la realidad, pues también nos enceguece, si tú quieres. ¿Por qué? Porque al final la vida cotidiana sigue y lo estamos viendo con las situaciones de violencia extrema y también al mismo tiempo el día a día que sigue ocurriendo más allá del escenario de Twitter. Entonces, fíjate, vamos a ver cómo se da después en términos de las estadísticas que se hacen, de cómo la posición o el imaginario sobre el poder, sobre el gobierno, las instituciones, el presidente, lo que tú quieras. Pero ahí, de repente, este hashtag puede tener mucha vida, 1, 2, 3, 4 días en Twitter, y luego caerse
y ni quien lo sepa fuera de ahí. Entonces, yo creo que hay que tener los pies puestos en varios lados para no perder el piso y creer que todo es en función de ese universo que se está moviendo a través de redes sociales. Le doy mi punto de vista sobre esto que está diciendo, que hay vida y país más allá de las redes sociales. Yo creo que precisamente en la oposición no se dan cuenta que hay un mundo, si me permiten la expresión, de mexicanos que tienen su opinión, los mexicanos de a pie, que bien dice usted, podría no tener acceso a las redes sociales, pero que tienen una opinión, el pulso de lo que está ocurriendo en México. Y son esos personajes, los de siempre, los que hablan de pueblo cuando no se dan cuenta que las encuestas apuntan a que el 80% de los mexicanos respaldan este gobierno de la Cuarta Transformación, los que no entienden lo que no entienden. ¿A poco no, doctora? Mira, hay una parte, porque realmente lo que tú tienes es que al final de cuentas, las estadísticas, por ejemplo, de inseguridad a nivel nacional, demuestran que la gente vive con miedo en este país. Y entonces eso sí puede estar, digamos, conectado con un debate que haya, por ejemplo, ahorita con la lamentable y tremenda situación de lo que ocurrió entre Chihuahua y Sonora, que ahí es la hora en que se pregunta uno, ¿dónde están los gobernadores de esos estados, Vicente? Pero bueno, lo dejo aparte ahora. Y me parece que volviendo al otro punto, es importante tenerlo también en cuenta el día a día. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va dando el termómetro de la vida del país, y que al final de cuentas tiene una repercusión en el imaginario de lo que está ocurriendo a nivel político. Y yo ahí te diría que es importantísimo que el gobierno mexicano, y ahí sí en la voz del presidente, en la voz de Gobernación, en la voz de que tú me digas, es que siga con el tema, con lo que es esta, digamos, la gesta heroica que significa el combate a la corrupción, que den información de eso, porque eso es una de las cosas que más se transmiten y que da digamos, un mensaje de que este gobierno es distinto. ¿Por qué es importante? Porque si solo se tratara de una corrupción en el sentido no solamente de seguir el dinero que se ha malversado para cosas que serían indispensables en este país, sino mucho por lo que te dijo ayer el doctor Buscaglia, porque al final de cuentas ese dinero está lleno de sangre, Vicente. Y ese es el punto que es central en esto. Cuando tú hablas de corrupción no estás hablando solamente de una cuestión que es, bueno, usar el dinero, quitárselo a los pobres, dejar a alguien sin servicios o sin seguridad. No, estás hablando de lo que implicó llenarse del dinero de una manera criminal. Y ahí yo creo que cambia toda la narrativa. Y por eso el tema de la corrupción no es solamente seguir al Duarte o a Karime y agarrarlos y traerlos, y efectivamente al rato no les van a dar el amparo ya para que se vayan a sus casas a gozar del dinero que tendría que estar ya bloqueado, Vicente. Pero ahí el punto es qué sangre tienen en las manos para tener ese dinero. Entonces, por ahí yo te diría que ese es el mundo real, Vicente, porque al final de cuentas ese es el que le importa a la gente del día a día, que es cómo vamos a salir, cómo vas a ir, cómo vas a venir, cómo es posible que en nuestro país no podamos caminar por carreteras, aunque sean rurales, sin que pueda llegar a ocurrir una desgracia tan enorme como la que vimos que ocurrió ayer en el norte de Chihuahua. Entonces, ya cuando eso ocurre, es un pánico generalizado, porque más allá de que tú sepamos que no es que va a ocurrir, no puede ocurrir así de manera repetida en todas partes, la realidad es que el miedo sí se transmite y al final de cuentas es lo que doblega a la ciudadanía, Vicente.